Bueno, llevamos ya 15 minutos en la autocaravana mirando información acerca del templo. Claramente es el Monkey Temple. ¡Ay! Se me subió uno. ¡Ay, ay! Anoche estábamos preparando la cena y de repente vienen, claro, dos de los guardaparques y nos dicen que nos tenemos que ir, que no podemos dormir acá. Entonces Hernán le muestra nuestro cartel, le cuenta, no, que por favor, que ya estábamos todos listos como para quedarnos. Ya estaba muy oscuro, le contamos de nuestro viaje y se ponen a hablar por teléfono. Y nos llama una chica que también trabaja acá, que hablaba perfectamente inglés y nos dice, está bien, se pueden quedar, son bien recibidos, solo que tengan en cuenta que están en un parque nacional y que por favor aparquemos del otro lado del río, que es justamente donde habíamos aparcado, porque de aquí hacia el otro lado hay elefantes salvajes y por la noche suelen caminar y suelen cruzar y son muy agresivos porque son salvajes naturales. Así que nos dijo, por favor, si alguien les golpea la puerta durante la noche, que van a ser los guardaparques, por favor acompáñenlos y suban al refugio para no quedarse aquí abajo. Así que claro, nosotros entendíamos con que bueno, no quieren que dormamos, sabíamos que en realidad en los parques nacionales no se puede dormir, pero como empezaba del otro lado de la carretera y esto es una catarata y no hay nada que te diga que tengas que cruzar una barrera, sino que es algo libre, termina la calle acá, dijimos bueno, se podrá. Así que nada, por suerte no pasó nada, no vino ningún elefante. Hay momentos en que ha sucedido, porque si nos dicen que pueden cruzar, así que todavía quedan elefantes salvajes en Tailandia. Parada técnica, paramos a comer, nos fuimos de la waterfall y nos vamos a ir a otra que está muy cerquita, unos 2 kilómetros nada más, pero después nos vamos a ir ya de camino a Lopburi. Hay como un Monkey Temple, un templo de monos, tenemos 100 y algo de kilómetros, así que primero vamos a comer, nos vamos a dar otro refrescón en una catarata que está acá cerquita porque es una zona de cataratas y de campings y después nos vamos de camino a Lopburi. Mientras comemos, siempre viene alguna de las chicas y juega con los bebés para que podamos comer tranquilos. Y recién la señora se acercó y nos quiso colaborar con un boli, así que en realidad lo que hicimos fue, le dimos un boli y a cambio nos llevamos unos mangos. Así que hicimos intercambio porque ven estos mangos que están muy buenos. Ya tenemos la merienda. Con Punkat, thank you. Este es nuestro invento para cubrirnos del sol en la mesa mientras hacemos la tarea. Pusimos la cortina grande atada de uno, bueno, agarrada de un lado y del otro de los cajones y así por lo menos nos da un poco más de sombra en la mesa mientras hacemos la tarea. ¿Bien, Lua? Sí. ¿Y vos qué haces ahí? ¿Y vos qué haces ahí? Ya ahí tenemos el templo, ya estamos llegando. ¿Te imaginas? ¡Oh, mono, mono, mono! ¡Mono! Ahí hay uno, ya hay uno ahí. ¡Mono! 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 ¡Uy, uy! ¡Oh, oh, oh!
vamos a uno. Hay 1858. ¡Monos! Están por todos lados, mira, ahí hay uno allá enfrente. Se ahí. cruza medio arriba del palo. 1800. ¡Ay, hay otro! Bueno, adentro, acá Aquí adentro hay sí. 4 más. Ah, mira, uno está esos son bebés. Ah, mira. Acá dentro del templo sí, un montón. Pero nos decían como que en la ciudad había, mira, hay muchos por todos lados. Mira ahí cruzándose la calle. ¿Te imaginas que hay tan arriba? Oh, hay atracciones de monos. Atracciones de monos. Oh, atracciones de monos. Uy, miren ahí en la calle. ¡Ah! Mirá, cruzando la calle, mira lo que es. Oh, mira, hasta las vías del tren. En las vías por acá. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Mirá! ¡Qué bárbaro! Es impresionante porque, claro, están en los cables. Recién vimos uno saliendo del banco. En todos los edificios, en los toldos, por la calle, se cruzan, se paran ahí en el medio y la gente tiene que parar. Y claro, la gente barriendo las veredas con los monos alrededor. Y se cuelgan de los cables. Bueno, esto debe ser un lío, ¿no? Porque deben Es un caos, en romper realidad. todo. Sí. Y también nos dijeron que tratemos de no bajarnos. De no bajarnos. Conviven con la gente, Claro. pero a veces pueden ser agresivos si tenés comida. De hecho, esta ciudad salió en las noticias, me acuerdo que lo vi cuando estuvimos en España, salió en las noticias internacionales porque en la pandemia, claro, los monos de acá sobreviven mucho de los turistas que vienen y que les dan de comer. Y en la pandemia, al no haber turistas, los monos, al no tener comida, los monos se volvieron súper agresivos porque tenían hambre. Salió ahora que la gente del pueblo, una vez al año, además, como es la atracción del pueblo, les hacen un banquete, creo que es en noviembre, y le ponen una mesa súper larga llena de comida y después como que los dejan ahí y claro, están todos los monos comiendo desesperados sobre la mesa, pero le ponen banquete lleno de comida, de frutas, de todo. Un agradecimiento de la gente a los monos del pueblo, que son los que mantienen un poco el turismo. Bueno, con cuidado, a ver si podemos bajar al templo e investigar un poco. Bueno, llevamos ya 15 minutos en la autocaravana mirando información acerca del templo. Si subir o no subir, si entrar o no entrar. Ahí están. Mira, están cruzando por el cable. No sé si se llega a ver. Uno robó comida y lo están persiguiendo todo. Esto es mío, pero yo. Claro, es que en realidad nos da un poco de miedo Mirá, se puso. por el bebé también, por Mirá. Lena. Mirá dónde se puso el mono, Sí, el sí, que sí. tiene, el que robó la comida. Sí. Se tuvo que ir arriba de un cable de la luz. Está haciendo equilibrio ahí para Mira, Lena lo vio. Ahí que vio no lo Lena. sigan. Y Lena, ahí los vio que están ahí. ¿Qué es eso, hija? Mira, ves, ahí viene uno al lado, mira, ¿ves? Ya hay uno mirando la caravana. Uy, y ahí abajo, mira. Ahí estamos. Lo veo por el espejo. Aquí, a ver si Uy, lo puedo ver. ay, mira que es alto, pero pegan. Mira, este se quedó ahí. Ahí. Mira. Pero cómo escalan. Son los animales con más equilibrio Mirá, de ves, todo el saltan mundo. desde el palo aquel, mira. Sí. Uno. Lo va a tomar acá Ahí arriba. va. Ahí salta. Ahí. Mira cómo se menea mi colita. Ay, el chiquito. Mira cómo se menea mi colita. Mirá, este se le subió arriba del techo de la camioneta y se va a dar un paseo. Ahí se fue. Sí, bueno, la gente por supuesto vive acá, actúa bastante natural, es normal, viven acá. A nosotros nos da un poco de cosa todavía, no sabemos si bajar o no. A Elena hay que llevarla con el cochecito, con el carrito, porque caminar con ella upa todo el tiempo, porque no sabemos eso, si se van a tirar encima del cochecito, ¿cómo hacemos para sacárselo? Nos estamos acá pensando, la verdad que tenemos ganas de bajar, pero viendo el panorama de Sí, cómo es que- están por toda la ciudad, dando, no sé, será normal que la gente baje, pero claro, no sé, con los nenes nos da un poco de cosa. Ellos, Es ellos- un lugar. la gente actúa normal. Hay una señora con un puesto de comida callejero y van. ¿Ves? Allá estoy viendo otra. Es que
son atrevidos, no solo que a veces pueden ser agresivos con la comida, que es importante con los nenes, sino que en realidad son atrevidos y suelen subirse arriba de la gente, pero nosotros no estamos acostumbrados. Y más que mirás que te dicen tené cuidado porque pueden morder, entonces el ir con los nenes y que se te suban arriba del carro es pasar un mal momento, porque yo voy a pensar que lo van a atacar, entonces no es pasarlo bien. Mientras estamos en el coche está bueno, es divertido, pero irnos a meter al templo es eso, sabes que se te suben encima, que te trepan, uno es grande, es adulto, y bueno, te metes ahí y te lo bancas, pero con los nenes no sé si va a ser algo divertido. Mirarlo desde el coche sí está siendo divertido, pero bueno, a nosotros nos da un poco de cosita. Bueno, no nos iremos al templo mucho. Pasaremos por al lado, pero yo me quiero ir por la calle. ¿Tú quieres ir? Yo quiero ir, pero me da miedo. Sí, eso, en realidad queremos ir todos. Ahora bajaremos, pero sí que estamos estudiando un poco el panorama, sobre todo por los nenes, por Lena. Lena encima está bastante enferma, está con mocos, está con gripe, está con una tos, pobrecita, y ella está mal, está irritable, entonces encima meterla ahí, que por ahí le salte un mono encima, capaz que nos dividimos. Team papá y team mamá, Mirá que este eso viejo. lo solemos hacer bastante. Miren, chicos, miren. Mira este que viejo, Qué sí. viejo es. Uy, pero le falta la nariz, mira, le falta un trozo de nariz, ¿sabes? Ese tenía una pelea en algún momento. ¡Ay, no! Mira, estos están acá arriba mirándome. Está a punto de saltar, no sabe si tirarse o no, Tengo miedo, aquí hay uno que creo que va a salir. porque estamos bastante separados. Las casas, si mirás, está todo cubierto. El aire acondicionado, el motor del aire acondicionado les hacen como unas cajas con rejas. Las cañerías están envueltas como con una cinta, pero con clavos también, para que no se agarren y no rompan las cañerías, entonces las tienen protegidas. Lo mismo con las antenas de televisión, las rejas de las casas. No, es que miren esto. Estamos hablando y miren ahí adelante la cantidad que hay saltando, agarrándose de los cables. Tiraron Y se algo abre- de se- metal. ¡Oh! Todo eso no debe, todos esos cables que no funcionan, están continuo. todos rotos. Ah, Mira pues ya que no él le va queda. con un bebé, no sé si se llega a ver. Y lo más gracioso es que estos Tai, miren, son como taximotos. Están todos que nos miran, que estamos acá adentro mirando y se ríen porque claro, no bajamos de la caravana. Ah, ¿qué hacemos? ¿Bajamos o no bajamos? Ah, sí, bajar, bajamos. Bajamos. Aparcamos acá en este lugar, es como una explanada, lo más cercano al templo, y nos vamos a ver cómo sale esto. Lo que hicimos en vez de llevar el cochecito fue Con los dos pareos para llevarlo más fácil y no se trepan los mosquitos. Los los mosquitos. los Estoy monitos. obsesionado con los mosquitos. Vamos a pagarle al señor el parking, 20 baht. Ah, ok. ¿No? Ok, Kopunkat. No nos cobró. Bueno, claramente es el Monkey Temple. Son los dueños del lugar y es la atracción del pueblo, ¿no? Venir acá a ver el templo de los monos. Hay algunos que están bastante baqueteados, pobre. Yo creo que es de todas estas peleas que tienen. Recién leíamos que al lado del templo están las vías del tren. Y los... ¡Ay! Se me subió uno. ¡Ay! ¡Ay! Me agarró de la... ¡Ay! 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 Me robó los dos pendientes. Mira, Lua me dijo que me los quite y dije no. Sácamelo. Ahí tiene los pendientes en la boca. Cerrar el bolso, mi amor, porque te quieres sacar lo que tenés adentro. Mira, ahí viene la chica a sacártelo. La verdad que no. ¡Ay! No sé cómo hacer para quitármelo. No sé cómo hacer. Está chupando. ¡Ay! No sé cómo hacer para quitármelo. ¡Ay! Me quiero ir. Salí. Ay, ya se cayó el pendiente al suelo. No importa, déjalo que se quede con el pendiente, pero... Ay, ya cogió otro el pendiente. Dámelo, Vamos. Vamos, déjalo, salí, vamos. Gracias, lo comió. Bueno, parece que los... Cuidado. Parece que los pendientes... Vamos para allá.
Ok. Mira, lo tenés acá. ¡Fuera! Ay, casi me Vamos. Ay, me Bueno, la verdad, tocó uno. Se chocó en mi pierna. sí, no pasa nada. Era un poco lo que temíamos. Con mi pierna. No me gusta nada. ¿No te gusta? Era duro. No. Me arrancó los aritos. Se los comió, se los estaba... No sé qué, pensaba que era comida. Se los metió a la boca. Igual son los que se atrapan, son los pequeños, no son los más grandes, ¿eh? Los más grandes no se tiran. Pero la verdad que no está nada bueno. Vamos a ver si podemos entrar ahí y no damos más vueltas por acá, ¿vale? No me ¿Qué? gusta nada. El bolso. Claro, habían dicho no bolso. Yo agarré una bolsita porque por las cámaras y el teléfono, porque no puedo tener todo en la mano con el bebé y todo. Dijimos, bueno, no llevamos comida, solo llevo la cámara. Pero claro, ven el bolso y automáticamente quieren saber qué hay dentro. Yo creo que se me colgó por eso. Bueno, y estas flores son las que compramos el otro día en la ruta. Es la que utilizan para llevar las ofrendas. Bueno, pregunté y no me dejan entrar al templo porque no tengo mascarilla. No me di cuenta de traerlas. Pero bueno, ya está, se ve bastante desde acá. Nos vamos de acá, suficiente con esto. Nos vamos a las ruinas de allá a ver si se ven mejor. Pase usted, caballero. A ver, ¿por dónde entramos? Ah, mira, ¿qué es esto? Vamos a cruzar. Vamos con toda la banda, vamos con toda la Vamos con la banda. La banda del mono ya llegó. Monkeys Feeding Area. Aquí es para darles de comer. Pero la verdad que yo no sé cómo hay gente que se anima a darles de comer a los monos. No, ni loca traigo comida para darles de comer. Hay un montón recién así, mira, cuidado Lu, a los coches, por favor. Ay, mira su colita. Sí, es que estamos en el medio de la calle, no sé cómo se cruza por acá. Estas las vías del tren. Cruzamos. Pasando mal. ¿La estás pasando mal? Nos vamos. ¿Querés que nos vayamos? La verdad que no es nada divertido, nada. O sea, está bueno ver el lugar porque es un lugar emblemático de la ciudad y de hecho la gente viene acá para ver el templo. Pero claro, tienen tanta libertad y hay tantos monos no salvajes, como dije antes, ¿no? Que dije salvaje, no están en la naturaleza, están en la ciudad. Pero bueno, viven como un tailandés más. Se apoderaron de la ciudad. Claro. En realidad tampoco son agresivos, pero claro, cuando mirás esa calle. Mira. Cuando Claro. te encontrás con eso, que se te empiezan a rodear y algunos se te suben, sí que da un poquito de cagazo, porque es una comunidad gigante las que hay. Fuera. Yo creo que me vio el bolso este. Te dan palos, mamá, te dan palos, te dan palos. Children free? Only two. Okay. 50 per person. Okay. Oye, ¿nada? No sé si This is for... Okay. Cuidado. No les peguen tampoco, No no para es para pegarle a los como monos. para alejarlo. Es por Ok. si vienen. Bueno, ahora se me armó la familia. Llenan los cuencos estos, los vasijas enormes para que puedan beber agua. Hace mucho calor, hace muchísimo calor. Me pasa que no sé cómo reaccionar, no sé si acercarme al mono para poder grabarlo, pero me da miedo que, claro, que no le guste que le acerque la cámara. Entonces voy a mostrarlo como puedo. Y hay un montón que están enfermos, se nota muchísimo. Y aquí las ruinas del Monkey Temple. De pequeño parecía un peluche, no parecía de verdad. Bueno, acá están bastante tranquilos. Mira, ahí se ve que le está sacando los piojos y lo está comiendo. Piojos, bichos, no sé qué tiene.
Claro, acá está cerrado para que los monos no entren y puedas pasear por adentro tranquilamente, porque supongo que acá adentro no tenés ninguno, nadie te vigila. Ay, me da mucho asco porque está el techo lleno de murciélagos y me da impresión, ya me da impresión en cruzar a todos estos lugares. Cuidado que ahí está roto ahí arriba, ¿eh? Sí, no quiero, tenemos que salir, chicos. Estos nos fichan. Ay, ay, escuché los murciélagos, qué asco. Ay, mira, mira, ahí arriba están. Ay, no se ven, pero hay un montón. Ahora los encerrados somos nosotros. Hay mucho olor a la caca de los murciélagos. Debo decir que me causan... ¡Qué asco! ¿Hay un olor encima? No, no me gusta nada, no me gusta. Creo que hay cosas más lindas de Tailandia que los monos, que este templo por lo menos. En breve resumen, la verdad que no me siento cómoda en este lugar. Y los nenes tampoco, entonces como que estás todo el tiempo mirando alrededor, que no te salten, que no te vengan, que... Es un bajón, no está bueno. Nosotros no lo disfrutamos. Una locura, porque en un momento... los que te sentís encerrado en jaulas somos nosotros y los monos son los que tienen la ciudad. Los que están libres. Tomada, la ciudad está tomada. Dio un poco de miedo, pero fui valiente. Sí, y al final ya no se hicieron nada. La ciudad está invadida de monos. A mí al principio, en el primero, me dio más miedo porque estaban todos más agresivos. Y uno como rugió así y fue a correr a uno y se le subió a mamá. Le arrancó así eso y el arito y se lo comió. Pero eso me encantó, esto. Y esta parte de afuera me gustó más, porque estaban más tranquilos. Y me dijo papá porque le acababan de dar de comer y por eso estaban más tranquilos. ¿Podemos cruzar? Ok, vamos, pasa por abajo. Hoy es jueves 23 de febrero, ¿verdad? ¿Sí? Ok, Swarika, Kopunka, thank you very much. Bueno, cosas que pasan en las grabaciones. Nos acaba de colaborar comprando un boli, comprando una lapicera para un par de litros de gasolina. A ver, reunión familiar. Nos quedan 18 días en Tailandia de visado. Tenemos que cruzar a Malasia, o esa es la opción que elegimos nosotros. Y nos vamos para Malasia. Nos filman. Ok. Vale, volvemos. Nos quedan 18 días para llegar del Monkey Temple a Malasia, renovar visado y ahí decidiremos si volvemos a entrar a Tailandia o ya nos quedamos del lado de Malasia. Por lo tanto, a partir de hoy, 18 días viajando hacia el sur. Tenemos 1100 kilómetros desde donde estamos, que es el norte de Bangkok, hasta la frontera. Nos dijeron que se podía entrar a Malasia sin el CDP, sin la carta de pasaje, y por eso es la opción que elegimos. Sabemos que la necesitas sí o sí si querés hacer shipping, o sea, si querés enviar el vehículo tanto para entrar como para salir, sí o sí CDP. Nosotros vamos a entrar por tierra y si no podemos salir, volveremos a entrar a Tailandia por tierra. Si todo sale bien y Myanmar abre la puerta para volver por tierra, volveremos por Myanmar. Pero bueno, de momento vamos al hoy. 18 días, tenemos unas cuantas paradas. Hay que darle la vacuna a Lena. La vamos a hacer parada en Chatuchak también. Es un mercado súper grande. Algunos dicen que el mercado más grande de Asia, o por lo menos el de Tailandia seguro. Y lo que vaya pasando, visitaremos a algunos en el camino y a ver qué nos depara. A partir de hoy, en una hora, empezamos el camino hacia el sur. No, que te estoy viendo, te estoy mirando y tenés rojo del tirón
del robo que te acaban... Nos robaron, ese tiene que ser el título, nos robaron en Tailandia. Sí, nos robaron los aritos, un mono atrevido. Es una sensación rara porque claro, me pasó que lo tenía encima y no sabía en realidad cómo reaccionar porque no quería que me mordiera. Y la veía la señora que venía de enfrente con el palo y me decía como que ella me estaba diciendo que te podía morder. Entonces no sabía si reaccionar así para intentar quitármelo y quizás era peor a quedarme quieta. Entonces opté por quedarme quieta y esperar a que venga la señora y tratar de cubrirme, pero fue una sensación la verdad que no muy agradable. Bueno, ya son las 12 del mediodía, así que está empezando a picar el bagre, diríamos. Tenemos hambre, así que nada, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cerrar toda la caravana, nos vamos a ir a buscar algo para comer y ya después empezamos de a poco a ir camino hacia Bangkok, que tendremos unos 100 y pico de kilómetros, no mucho, y ahí nos paramos tranquilos en una gasolinera y comemos algo. Bueno, y una de las cosas por las cuales decidimos irnos a Malasia es porque los países que tenemos alrededor, Myanmar, está cerrada la frontera, entonces no podemos regresar hacia arriba. Para Laos necesitamos pagar una visa de $40 por persona para estar 30 días y para Camboya creo que es más o menos el mismo monto. Entonces, por eso decidimos ir a Malasia, porque en Malasia los argentinos podemos estar 90 días sin pagar ningún visado. Pero además nosotros tenemos que pagar una multa porque la caravana lleva mucho tiempo en Tailandia. La caravana tiene un permiso para estar en el país de 90 días, el mismo que tiene la persona que te da el visado, ¿no? Nosotros al haber salido tantas veces con lo del COVID y lleva tanto tiempo acá, te multan un máximo de 1000 bahts diarios hasta un máximo de 10.000. Entonces nosotros para salir de Tailandia tenemos que pagar 10.000 bahts de multa en la frontera, que son aproximadamente unos $300. Y entonces, claro, la idea sería a partir de ahora, en estos 1100, 1200 kilómetros que nos quedan para llegar hasta la frontera, además de ir haciendo estas cosas que necesitamos hacer, pararnos en las PTTs, que son los lugares donde nosotros solemos pararnos para trabajar, para vender los bolis. Vamos a ir a Chatuchak a conseguir piezas de plata para poder seguir armando nuestros pendientes de bola de lava que vendemos. Y les aprovechamos a decir, por supuesto, a todos nuestros seguidores que tenemos abierto nuestro PayPal por si alguno tiene ganas de colaborar con el viaje, así podemos seguir subiendo contenido, seguir parando para grabar y para editar. Las donaciones a través de PayPal y ya tenemos abierto el Patreon para que aquellos que quieran empezar a colaborar mes a mes puedan seguir aportando un poquito, un granito de arena para poder seguir adelante con el viaje. Así que como nosotros nos financiamos paso a paso, nuestra siguiente meta es llegar a la frontera y hay que pagar $300. Así que las ayudas serán bien recibidas. Y ahora sí nos vamos a comer y empezamos el viaje. Con tuercas, con tuerquitas hecho. Por favor, lo que es este lugar. Impresionante, impresionante. Impresionante este lugar. Es increíble, te deja con la boca abierta, la verdad.